Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Morales. Soy el encargado de la Cátedra de Desarrollo de Sistemas, una cátedra que administra las asignaturas que están en los, en los primeros bloques, específicamente de diplomado. En representación de las tres cátedras que estamos coordinando estos eventos, la Cátedra de Tecnología de Sistemas de la señora Jenori Carballo, la Cátedra de TIC e Ingeniería de la señora Carol Castro. Les damos la bienvenida y les agradecemos haber acudido al llamado, ¿verdad? Para el día de hoy tenemos una exposición, una charla muy enriquecedora, impartida por una gran profesional, lo cual procedo a presentar. Les presento a la máster Cintia López Valerio. Les comento un poquito de Cintia. Cintia es profesora universitaria e investigadora con más de 15 años en el campo de la docencia y más de 20 años con experiencia profesional en el sector público. Cintia cuenta con 2 maestrías, una del Tecnológico de Costa Rica, una maestría en Ciencias de la Computación, énfasis en Tecnologías y Redes, con una mención honorífica, y también tiene otra maestría en la Universidad Nacional, Administración de Tecnologías de Informática, MATI, en énfasis en proyectos. Cuenta con más de 20 artículos publicados en diferentes revistas de alto valor. Tiene también experiencia, ha participado en congresos internacionales en Europa y en América. Para nosotros es un honor contar hoy con la tutora y colega también trabaja conmigo en la Cátedra de Desarrollo de Sistemas, doña Cintia. Cintia tiene una gran experiencia en lo que es investigación, tiene un proyecto muy exitoso que la ha acompañado por diferentes instituciones, que es el proyecto de semilleros, que también es parte que nos trae aquí a hablarnos un poquito de semilleros de innovación, perdón, semilleros de investigación e innovación. Y bueno, no dejo más, le dejo los micrófonos a doña Cintia. Bienvenida, Cintia, gracias siempre por acudir al llamado y siempre aceptar esa invitación que nos da esa colaboración, como siempre. Muchas gracias, Cintia. Aquí voy a estar No, y voy a apagar la cámara y los dejo claro. con Cintia. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Carlos, por toda la introducción y la verdad que es un gusto para mí compartir con ustedes esta noche, realmente encontrar caras conocidas, ¿verdad? Vamos a tener una charla, una conversación y pues yo les voy a ir contando un poco de pues algunas premisas que considero son necesarias para desarrollar investigación en los años que ya llevo, ¿verdad? Y cómo a través de contemplar esas variables y esa información, pues vamos avanzando en ese tema. Entonces, nada más así como para verlos en contexto, agradecerles a todos los que se han conectado el día de hoy y pues vamos a iniciar con la charla. Me dice si ven mi pantalla, porfa. Sí, Cintia, sí, sí. Gracias. Cualquier consulta, bueno, yo voy a estar siempre igual sondeando, entonces nada más me levantan la manita y ahí cualquier cosa, Carlos, me da una señal. Bueno, esa es nuestra agenda, ¿verdad? Algunas consideraciones de temáticas que me gustaría explorar. Y tal vez la primera, así como para el rompehielo, me gustaría que me levantaran la mano y participaran y me dijeran qué creen ustedes que es la investigación, ¿verdad? Lo que consideren, cualquier cosa que consideren que es la investigación, y me levantan la mano ahí, tal vez Carlos me ayuda. Nadji Arauz, adelante Nadji, qué gusto saludarla. Hola Cintia, ¿qué tal? No enciendo Tanto la cámara tiempo. porque ando con una colitis terrible y no me va a ver la No se cara ahí todavía. preocupe, un gusto Bueno, muchas saludarla. gracias por esta oportunidad. Para mí la investigación es resolver un problema y dar una solución. Excelente, resolver un problema y dar una solución. Muy bien, Nadji, muchas gracias. Gracias. Efectivamente, cuando investigamos, realmente ese es nuestro foco, ¿verdad? Principal. Adelante, Roy Blanco. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Es un conjunto de pasos para generar nuevo conocimiento, considero. Muy bien, conjunto de pasos para generar nuevo conocimiento. Resolvemos un problema a través de una solución y a través de un conjunto de pasos. Muy bien, ahí lo vamos integrando. Excelente. Muchas gracias, Roy.
¿Alguien más que quiera aportarnos? ¿Qué consideran que es la investigación? Es importante que evaluemos nuestro contexto, ¿verdad? A veces pensamos que la investigación es algo así como ir a Marte. Y efectivamente, pues la investigación está a nuestro alrededor, en nuestro contexto, en resolver esos problemas que tenemos a la mano, en resolver esos problemas, por ejemplo, desde ahora, desde cada uno de la cátedra, la investigación en el aula, que también es llamada como SOTOL. Recientemente publiqué un artículo sobre en esta área y muy interesante porque desde ahí, como nosotros como académicos, parte cuál es el enfoque de la investigación. Entonces, sí, efectivamente, es un proceso intelectual, ¿verdad? Significa que sale del intelecto, sale de nuestro intelecto. Y hay otra parte que me gusta porque van que es compuesta, que es experimental. O sea, ¿qué significa? Que tenemos que experimentar la investigación para darnos cuenta si la solución que estamos pensando realmente es lo que pensamos o definitivamente hay que hacer un descarte, ¿verdad? Por eso después vamos a ver un poco las posibles hipótesis cero y otras ahí que podemos plantear. Conjunto de métodos, como mencionaba el compañero Roy, aplicados de modo sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque hay una serie de coherencias en lo que yo voy haciendo. Hay una serie de pasos, ¿verdad? No los puedo hacer desordenados, que es un poco lo que yo les voy a traer hoy. Una serie de pasos consecuentes para que esos pasos me vayan dando resultados y sobre esos resultados yo pueda empezar a trabajar. ¿Qué es lo que quiero? Indagar sobre un asunto tema, ¿verdad? Así como ampliar o desarrollar conocimiento. A veces investigamos solo para desarrollar conocimiento, porque casualmente ese conocimiento, cuando se va conjuntando, es la solución a una enfermedad, es la solución a un problema que ha tenido una ciudad por muchos años, es la solución a el hambre en el mundo, ¿verdad? Entonces, todo eso se va conjuntando y se desarrolla ese conocimiento. Y por supuesto que es de un interés científico, humano, social o tecnológico. O sea, hay muchísimos intereses, ¿verdad? Nosotros estamos en tecnología, pero hay gente que investiga a nivel social, a nivel humano, recurso, ¿verdad? Hay muchísimas otras formas. Este slide me gusta mucho porque resume un poco lo que las nuevas metodologías de enseñanza buscan en el desarrollo de competencias. ¿Y qué tiene que ver eso con investigación? Ya lo vamos a ver. La primera es aprender a aprender. La segunda, organizar y planificar, analizar y sintetizar, aplicar los conocimientos a la práctica, expresarse con claridad de manera oral, escrita en la propia lengua, capacidad crítica y autocrítica, trabajar de manera colaborativa y la capacidad de iniciativa y liderazgo. Entonces, hay una combinación, ¿verdad?, de todas las competencias, de modo que nosotros como profesores, ¿verdad?, que somos o como profesionales, necesitamos aprender a aprender, ¿verdad? Esa es una base importante. ¿Qué significa eso? Que necesitamos aprender cosas y estar abiertos a los nuevos cambios, ¿verdad? Ayer fui a una inauguración que hubo de un observatorio de educación en la UAM. Nos invitaron y resulta que había un expositor, ¿verdad?, que estaba hablando de la inteligencia artificial, pero son sociólogos, son doctores, no son tecnológicos. O sea, no es un profesional tecnológico, es un ingeniero que está diciendo cómo hacer, cuál es la inteligencia artificial, qué se hace, ¿no? Porque es igual que la ciberseguridad, ¿verdad? Es un conocimiento básico que tiene que tener la sociedad pues, para enfrentar las cosas que vienen. Tenemos que organizar y planificar. Esa es parte fundamental de esa competencia que necesitamos. Vean que son genéricas para poder desarrollar investigación. Si no nos organizamos y planificamos nuestro trabajo, es complicado, ¿verdad?, obtener los resultados que esperamos. El otro gran grupo se llama analizar y sintetizar y aplicar el conocimiento a la práctica. Analizar y sintetizar es básicamente cuando yo tengo un conjunto de datos o un conjunto de información y logro de toda esa información buscar una solución propicia que me ayude a resolver mi problema. Y por supuesto que lograr aplicar ese conocimiento a la práctica. Siempre el conocimiento per se tiene una funcionalidad. Trabajar de forma colaborativa, eso es esencial, ¿verdad? En este siglo
es esencial, el trabajo colaborativo, no solo entre pares, o sea, no solo entre ingenieros, sino también entre personas que, por ejemplo, que trabajan la parte social, la parte económica, ¿verdad? La tecnología es de todos y como es de todos, necesitamos buscar soluciones transversales que nos ayuden. Y por supuesto que esa capacidad de iniciativa y liderazgo para apropiarse de los procesos, ¿verdad? De los procesos desde el aula. En realidad, eso es algo que les quiero contar hoy. La investigación en el aula nace cuando yo me identifico con el tema que estoy viendo y estoy encontrando que hay algo que que hay algo que nos falta, que siempre, que hay algo afuera que necesitamos saber, que necesito que el estudiante conozca, ¿verdad? Y ahora casualmente que estoy desarrollando unos temarios, ¿verdad? De materiales aquí en la UNED, me he dado a la tarea de hacer eso, de lograr enfocarme en qué necesita ese estudiante que conozca de lo que se vive en la realidad, que se vive en la industria, y acercarlo lo más que se pueda a esa industria. Que él pueda conocer a través de un caso de estudio, conocer a través de un análisis, de una forma de trabajo, cómo se desenvuelve y cómo eso le puede contribuir a él para su desarrollo profesional. Entonces hay una capacidad crítica y autocrítica, ¿verdad? O sea, tenemos que ser críticos nosotros mismos en el aula, hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que se puede mejorar, tal vez pensamos que todo lo hacemos bien, pero podemos mejorar los métodos, las técnicas, las formas. Eso es muy importante, que el estudiante sienta que efectivamente estamos en un constante cambio, en una constante mejora. ¿Por qué son importantes estas competencias? Porque esas competencias nos ayudan a idear un proyecto de investigación, nos ayudan a tener esas ideas que luego, a través, ¿verdad?, de resolver problemas y aportar conocimiento, nos inspiran para lograr enfocarnos en teorías, documentos, experiencias, conversaciones. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo continuo, si se fijan, es un ciclo que parte de una idea y va dándole vuelta. Y si logramos mantener esa idea, entonces al final la podemos concretar en un artículo científico, en un documento, ¿verdad? En alguna forma de expresar esa investigación y transmitirla pues a otra persona. Entonces, me lleva a esta otra pregunta que no sé si ustedes se la han hecho alguna vez, me pueden levantar la mano si alguno se la ha hecho. ¿Qué es ciencia, verdad? ¿Y por qué es importante? ¿De dónde viene la ciencia y por qué es importante saberla cuando nosotros investigamos? No sé si alguno me quiere levantar la mano y me comenta. ¿Qué es ciencia y por qué es importante la ciencia? Si alguno quiere participar, nada más me levanta la mano y le damos la palabra. ¿Alguno que me comente? ¿Qué considera, verdad? ¿Qué considera que es ciencia? Tal vez no tiene un concepto así definido, pero la parte conceptual es importante. Vamos a ver. Sería algo así como el mecanismo para buscar la verdad. Muy bien, Algo don así Álvaro, un un gusto poco. saludarlo. Hola. Un mecanismo para buscar la verdad. Muy bien. Muchas gracias por su aporte. Qué interesante. Un mecanismo para buscar la verdad. ¿Alguno otro que quiera aportar? Claro que sí. Yo lo veo como buscar la respuesta a la pregunta universal, que sería el por qué. Buscar la respuesta a la pregunta universal del por qué. El por qué y la verdad, ¿verdad? Son las palabras claves que dicen nuestros compañeros. Bueno, efectivamente, la ciencia es investigación de lo que las cosas son en la realidad. Y se centra en averiguar las causas de los problemas y buscar sus soluciones. Algo que mencionaba el compañero, ¿verdad? ¿Qué significa lo que son en la realidad? Que, como lo mencionaba Álvaro, a buscar la verdad es eso, que posiblemente lo que se ve no es lo que realmente es. Pareciendo una paradoja. A veces vemos en el contexto, ¿verdad? Ahora que hay tanta tecnología y hay tanto movimiento, pero cuando nos adentramos a buscar y cuando leemos 50 documentos que hablan de un tema,
para ponerles un ejemplo. Entonces uno se da cuenta que tal vez lo que uno piensa no es tan descabellado, que tal vez lo que uno piensa tiene que ver un poco con ese contexto. Entonces la ciencia nos ayuda a eso, a buscar soluciones, a averiguar las causas de los problemas, a investigar la realidad. Me parece que esa para mí me encanta, la de Xavier Zubiri. ¿Cuál es la realidad de las cosas? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Que a veces no es lo que vemos en esta capa de arriba, en esta capa de usuario, que es lo que normalmente nos enseña. Entonces de ahí se genera un conocimiento científico, que por supuesto que es la construcción, ¿verdad? La construcción y la deconstrucción, digo yo, porque a veces construimos cosas y a veces decimos, no, esto no es lo que yo había pensado y pues entonces tratamos de plantear otra hipótesis. Definimos un objeto de estudio y hacemos una relación, ¿verdad? Referente entre lo empírico y un referente conceptual. De repente lo empírico es lo que aprendemos así sin estudiar mucho, pero cuando ya vemos un referente conceptual, entonces ya se constituye en algo formal, ¿verdad? Que podemos darle una estructura, que podemos darle, ¿por qué no? Un cuerpo de conocimiento, y eso nos va a ayudar entonces a entender por qué es que las cosas suceden, por qué es que las cosas pasan, por qué es que hay una relación, ¿verdad? Ayer estaba comentando el doctor que estaba exponiendo y decía que la inteligencia artificial data del año 1950, sus primeros inicios, y entonces uno dice, no, no es cierto. Salió el año pasado, no, porque viene una transformación. Cuando tenga oportunidad de ver alguna de estas series o estas películas, digamos, de todo lo que tiene que ver de los matemáticos o inventores, se van a dar cuenta que posiblemente para su tiempo no tenían la tecnología adecuada para desarrollar las ideas que querían. Creo que desde Aristóteles, ¿verdad? Él tenía muchas ideas y posiblemente la gente decía, este señor está loco porque no era congruente en el tiempo. Pero eso no significa que el conocimiento científico no lo tenía, claro que lo tenía. Él lo empezó a probar con lo poquito que tenía, con los instrumentos que tenía manuales, y con el tiempo, entonces ya vino después la relatividad y otros científicos que han venido evolucionando los conceptos. Pero es una evolución, o sea, lo que estamos viendo ahora posiblemente es algo que vamos a ir transformando en el tiempo y vamos a ir viendo su crecimiento. Entonces, ¿qué es investigar? Bueno, lo decía ahora el compañero, investigamos la verdad, pero no una verdad en nuestras afirmaciones, ¿verdad? Sino una verdad de la realidad de lo que pasa, que no es una verdad absoluta tampoco, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo tengo toda la razón y que ya yo hice toda la investigación completa y esta es, ¿no? Realmente una de las características que yo he ido aprendiendo desde que investigo, más o menos hace unos 7, 8 años, de que me dedico solo a eso, ¿verdad? O me dedico a eso más tiempo, es que cuando uno va a los congresos se da cuenta que la gente está trabajando en el mundo en eso, en Italia, en Latinoamérica, en Asia. Cuando uno va y presenta así, me encontré esta problemática y otro te dice, yo también me la encontré y yo tengo esta solución, ¿y cuál es la suya? Y conversamos de las soluciones. Ni él tiene la verdad, ni yo la tengo tampoco, porque tiene un contexto diferente al mío. Pero sí congeniamos en que tenemos una problemática que es común y eso es lo que vamos a encargarnos de buscar la solución. Por eso es importante que la física, la matemática, la ciencia siempre se conjuguen, ¿verdad? Para hacer un trabajo interdisciplinario, que no solo viene de una especialidad, sino que viene de un conjunto de ideas que se cruzan. Entonces vamos a hacer como un primer resumen, ¿verdad? Como para que esos tips les queden ahí, que para mí es muy importante que ustedes los puedan pues, tener y luego usar. La búsqueda de la realidad verdadera. Vamos a buscar cuál es la realidad en nuestro contexto. Vamos a brindar respuestas a preguntas o generar más preguntas. Ese es el rol del investigador. No es sabérselo todo, ¿verdad? A veces la gente cree que es eso. Tengo que sabérmelo todo, tengo que ser un especialista, tengo que ser lo mejor. Bueno, vamos trabajando en un camino de aprender siempre y pues uno dice, este es mi trabajo, es el trabajo que vengo haciendo y eso no significa que ya lo termine. Dar una perspectiva objetiva de los resultados. Sí, es importante tener siempre resultados concretos, coherentes,
válidos para que entonces lo que yo esté diciendo pues tenga esa validez y no sea tan refutable. Y por supuesto que este me parece que es de los más importantes del rol del investigador, es mantener la ética, dar crédito al crédito que lo tiene y lo más importante, reportar los datos que son. Hice una encuesta y apliqué y al final obtuve 50 datos y estos son los datos. Buenos o malos, ¿verdad? Tal vez buenos o malos los piensa uno para su pensar, pero posiblemente para la persona que los está viendo son datos de información que les pueden servir para múltiples razones. Entonces ahí me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué investigamos? O sea, ¿cuál es la razón de por qué investigamos? Bueno, posiblemente para mí de las primeras y más importantes es tomar decisiones sobre los problemas que nos afectan. ¿Qué problemas nos afectan? Tal vez alguien que me pueda levantar la mano y me diga cuáles son los problemas que usted siente que le afectan en su entorno, en su comunidad, en su ciudad, en su país, en la universidad, en el trabajo. ¿Cuáles son los problemas que les afectan? Alguno que me levante la mano y me cuente. Ujú. Quedo atenta. Alguno que me levante la mano y me cuente cuáles son los problemas que nos afectan, que les afectan a ustedes. Nadie tiene la mano levantada y don Álvaro, adelante. Gracias. Por ejemplo, digamos en el ámbito de las tutorías, el problema que me afecta es que los estudiantes no utilizan las herramientas que la universidad le da. Entonces Ujú, necesitamos estudiantes que tengan esas ganas de aprender a desaprender, como a veces tú nos dices, pero ujú, sobre todo que aprovechen al máximo los cursos, porque de eso va a ser su perfil profesional. Pero ujú. cómo lograr inyectarle eso en el ADN, para mí ese es un problema. Y es todo, vamos a decir, es una de las metas cada cuatrimestre. Y yo siempre digo, si impacto a un estudiante, me voy a dar por satisfecha, ¿verdad? Claro. Y Nadie, esa es esas la meta. tutorías, nada más para conocer el contexto, son las tutorías para trabajos finales. No, ya estamos con Carol, ya no estamos en trabajo final de graduación, Ah, ok, ahora estamos en. tutorías en general de cualquier tema. Ajá, exactamente. Cualquier Entonces, curso. igual, ¿verdad? Tú desarrollas la tutoría, le pones todo el tema de innovación, diversas Ujú, herramientas, ujú, potencias, te apoyas en videos, en cosas que de verdad sean aplicables, pero no todos los estudiantes le sacan el máximo provecho. Entonces, para mí, después de este tema, me gustaría investigar es cómo logras enamorarlos para que ujú, aprovechen esas sesiones virtuales. ujú. Muy bien. Vamos a ver, ese problema lo tienen ahora todas las universidades, todas las universidades. Y le voy a contar por un poquito por qué. Porque hay mucha información, muchísima, demasiada, es saturante la información. Entonces, así como el estudiante, usted lo ve con el teléfono, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? Viendo nada, nada en concreto, perdiendo el tiempo, viendo a ver qué, distrayéndose, porque hay mucho que ver. Si yo no tuviera esto, entonces posiblemente lo haría como lo hacíamos antes, ¿verdad? Que voy a la biblioteca para nutrirme, para leer, para aprender, pero como tengo tantos distractores, es complicado. Entonces, sí, de repente, la parte, digamos, que en algún momento yo le he comentado a don Carlos, la parte de los talleres, vieras que ha sido muy, muy interesante porque como que el estudiante entra en un contacto que tal vez nunca ha tenido por muchas razones, ¿verdad? Eh, porque viene entrando, porque tal vez lo que decía no va a todas las tutorías, y entonces definitivamente ese acercamiento para mí, si usted me lo pregunta, creo que es clave. Y el acercamiento tiene que ser constante, 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 constante en la medida que usted pueda rescatar a ese estudiante y le pueda insertar en esa vida universitaria, ¿verdad? Que no solo es, nadie, eh, tomar la tutoría, ¿verdad? Y irse, sino más bien es que él pueda seguir
esa línea, ¿verdad? Ese hilo, que mantenga ese hilo atento de, bueno, esa tutoría me está sirviendo para hacer esto, y yo podría hacer esto otro con... Yo sé que usted hace un gran esfuerzo para darle las mejores herramientas y la insto a que lo siga haciendo, que no pierda el impulso, ¿verdad? Porque el impulso es el que nos ayuda a seguir. Pero definitivamente estamos ante un reto más global, no es un reto solo de la UNED, es un reto de todas las universidades, de todo el mundo, de cómo lograr que esos estudiantes realmente se involucren en su aprendizaje. Muchas gracias, Nadji, muy amable. Vi que alguien más me levantó la mano. No, yo, Álvaro. Adelante, don Álvaro. Sí, y era que una cosa que a mí me preocupa del entorno es la educación. Vamos a ver, la educación tiene dos vértices, como lo veo yo. La educación en el hogar, que es donde realmente deberían los jóvenes aprender, y la educación académica. Vamos a ver, un día de estos, un compañero del colegio, ya un viejo de casi 60 años, sale poniendo como en forma que qué chistoso que al presidente de la República, los muchachos esos que fueron a exigir que no les hagan las pruebas del colegio, él les extendió la mano y que los chiquillos lo ignoraron como gran cosa, ¿verdad? Eso es una mala educación, es una mala educación del hogar. Lo veo también, yo salgo a caminar casi todas las mañanas y cuando vuelvo de regreso a la casa, yo me encuentro que vienen los papás con los chiquillos. Los chiquillos van caminando de mala gana, los papás con el bulto, con la sombrilla y con el proyecto en la mano, y los chiquillos de vagabundo no les dan responsabilidad de nada. Entonces, qué preocupación, porque cuando lleguen a la universidad y caigan en nuestras manos, a la mano de todos los profesores, que vamos a encontrar un montón de muchachos que quieren todo fácil. Claro. Y que se enojan si uno les hace alguna observación, o sea, se ponen malcriados. Entonces, mala educación en el hogar, mala educación académica en la escuela, y lo vamos a sufrir por mucho tiempo porque el atraso académico en este país es sorprendente, con ese montón de huelgas y un montón de cosas que han sucedido, y la pandemia, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas que me preocupan. Claro, don Álvaro. Y claro que hay por qué preocuparse, porque definitivamente estamos ante un cambio cultural y social, ¿verdad? Que no es porque uno, un poquito que vamos con las noticias, nos podemos enterar de cómo eso ha venido impactando, ¿verdad? Las generaciones, lo que uno vivía, pero si usted se fija, vean que todo tiene que ver con el contexto. Lo mismo que dije ahora del teléfono, ¿verdad? Uno tenía que aburrirse en la casa con una bolita o haciendo algo manual, que no tenía otra cosa que hacer. Porque al final no es que yo no digo que todos, porque hay otros que posiblemente sí lo usen para algunas cosas que les favorezcan. Pero definitivamente hay una frase que el otro día escuché, bueno, he escuchado varias, pero esta me impactó mucho porque la decía un basquetbolista. Si usted quiere ser mejor que los demás, tiene que hacer cosas diferentes que los demás. Levantarse más temprano, entrenar más, trabajar más, sudar más, ¿verdad? Lo decía él enfocado al deporte. Pero yo creo que aplica para casualmente este tipo de problemas. O sea, definitivamente no podemos cansarnos de buscar esas soluciones, porque esas soluciones son las que van a lograr que por lo menos podamos entender ese contexto y buscar cómo ofrecer formas diferentes de hacer que los estudiantes pues nos vean. Efectivamente, desde las etapas tempranas, los valores, los primeros valores que tenemos de la familia es lo que hace que sean las cosas diferentes. Entonces, yo sí le puedo decir a usted que tenemos esperanza todavía, pero sí hay que trabajar mucho e investigar cómo esos problemas que nos afectan nos pueden no solo mantener informados de esa realidad, sino también de cómo nosotros podríamos buscar soluciones diferentes ante esa problemática. Muchas gracias, don Álvaro, por la participación. Y a Nancy. Entonces, esto nos lleva a esta toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema. Los problemas generan primero una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta es la que nosotros tenemos que tener clara para decir, ok,
vamos a focalizar este problema con esta pregunta. Esa focalización es donde vamos a centrar la mayoría de nuestro trabajo. No podemos resolver 100 preguntas. Podemos tener un problema y varias preguntas, pero tenemos que enfocarnos en una de primera mano. Y luego que la evacuamos, le encontramos solución, analizamos los datos, buscaremos otras preguntas, ¿verdad? A veces tenemos 100 preguntas y queremos verlas todas de una vez. Y tal vez ahí es importante que podamos analizar la información y buscar centrarnos en definir una. Eso nos lleva a analizar esos resultados, ¿verdad? Con base a esa pregunta inicial. Y de repente esta parte me gusta mucho cuando socializamos los resultados. Yo llamo a mi colega de Panamá siempre y le digo, mira, estoy teniendo esta problemática, ¿vos me puedes ayudar? Cintia, ¿qué es? Dice que estamos haciendo un análisis de ciberseguridad en empresas y estoy teniendo estas y estas variables. ¿Por qué no me mapeas esas variables? A ver si estoy alineada. De hecho, lo estoy haciendo ahorita eso. Claro, entonces ya estoy trabajando con un investigador allá de Panamá y me dice, Cintia, tenemos el mismo problema, porque es un muchacho más joven. ¿Cuál es el problema? Que las empresas no quieren participar, porque las empresas de base tecnológica les da miedo, que les roben la competencia, que bueno, hay un montón de variables ahí. Tengo el mismo problema en Colombia, ¿verdad? Que estamos más largos. Todavía usted dice, bueno, Panamá es aquí nomás, no, Colombia está allá al otro lado. Tengo el mismo problema, tengo un problema en Perú. Bueno, y no existo, tengo que buscar la manera de cómo recolectar esa información, porque es la única manera de visualizar que efectivamente hay una problemática. Hay una problemática en ciberseguridad, bueno, la tenemos en el mundo, pero enfocada en el desarrollo de la estructura de las empresas y otras cosas que estoy evaluando. Entonces evaluamos qué sucede y esos procesos son importantes para el día a día, por supuesto. Por supuesto, porque nos ayudan, ¿verdad? Si es eso lo que yo quiero tomar, en cómo escoger las mejores acciones. Entonces, una regla de oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos un tips que les di hace un ratito? Esta es la segunda. Siempre hay que mantenerse informado. Hay que leer mucho. Cuando uno quiere investigar, hay que leer y leer y leer y leer y no cansarse de leer. Siempre les recomiendo el Google Académico, siempre recomiendo Scopus, siempre recomiendo Cielo, ¿verdad? Hay muchísimas bases de datos que tienen una cantidad increíble de artículos que ustedes pueden, aunque no estén en una investigación ahorita, voy a investigar a ver qué se ha hecho en Latinoamérica sobre seguridad, sobre problemática que decía ahora Nayi, sobre educación virtual. Voy a investigar y se van a dar cuenta que se pueden encontrar artículos para estudiar toda una semana. Entonces, mantenerse informado nos hace un poco entender el contexto, pero también nos ayuda a entender qué pasa fuera de nuestro contexto. Entonces, aquí viene de las cosas más importantes que es necesario hacer cuando estamos investigando. Definir un tema, ¿verdad? Porque a veces uno quiere investigar de muchísimas cosas y tiene muchos problemas y muchos incidentes y muchas preguntas, pero tenemos que aterrizar un tema. Entonces, por supuesto que el tema se establece en función de la especialidad. No digo que no puedan investigar algo social, claro que se puede, pero si nuestra base es tecnológica, tenemos que buscar algo que correlacione con eso, ¿verdad? Porque si no, no se nos pierde el interés de camino. La construcción del tema le corresponde necesariamente al investigador. Es lo que falta, al investigador. Por lo que es necesario que tengamos nuestras propias motivaciones, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, ¿qué les parece si investigamos sobre cuáles son las últimas técnicas de desarrollo del mercado? Y ustedes dicen, sí, sí, suena interesante, y empezamos a investigar. Pero si yo les digo a ustedes, estudiamos de construcción, posiblemente ustedes digan, no, profe, construcción no, porque eso no es un tema que nos llame la atención a todos. Entonces, siempre es importante mantenernos motivados. El investigador tiene que automotivarse. Nadie más lo va a motivar. Tiene que automotivarse, este tema me gusta, a veces se vuelve complicado, se vuelven escasas las pesquisas, no encuentro resultados, esos resultados no me están haciendo match, no me están cuadrando con lo que yo esperaba, no pasa nada, ¿verdad? Yo digo, se acaba el día, empieza un día nuevo y empezamos otra vez a buscar y buscar en otros lugares, ¿verdad? Hay que cambiar la perspectiva para ver qué más encontramos. Y otros factores, ok, se enfocan en las fases para elaborar el tema, ¿verdad?
Entonces, bueno, vamos a determinar por qué escogí yo ese tema. Bueno, porque efectivamente es un tema que me interesa, es un tema al que me vengo vinculando. Yo vengo trabajando en ciberseguridad fuerte todo este año, ya he hecho 3 publicaciones. Vengo trabajando con, ¿verdad? Con población estudiantil, vengo trabajando con empresas. Quiero ver un poco ese contraste, si efectivamente no es un problema solo de los estudiantes ni solo de las empresas, es un problema que tenemos, un problema que existe. Tenemos que solventarlo. Tenemos que buscarle soluciones, ¿verdad? Tal vez no lo solventemos del todo, pero le buscamos soluciones. ¿De dónde se originó ese tema o ese problema? ¿Y cuál es el estado actual? Bueno, de repente el estado actual, cuando aterrizamos, nos vamos a ver como inmersos en una montaña de información. Entonces sí es importante que busquemos cuáles son los factores que intervienen y que son relevantes para ese problema, ¿verdad? La teoría y la experiencia del investigador son fundamentales. No tengo experiencia, entonces voy a buscar y asociarme con fuentes que sean confiables y que me puedan dar la información de primera mano. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que los artículos en inglés tienen mucho más reconocimiento. Bueno, porque en el mundo tienen los percentiles más altos, ¿verdad? Los artículos que se publican en inglés. Entonces, sí es importante que busquemos esas fuentes. Digamos, yo siempre trabajo con Scopus, que la UNED la tiene. La UNED tiene esa base de datos relacionada. O sea, sí me deja buscarlo, me deja buscar en IEEE, porque lo he hecho. Me deja buscar en Cielo, me deja buscar en, bueno, en Google cualquiera, en Google académico, ¿verdad? No en el Google normal. En Redalic, es una base de datos que me gusta también. Entonces, si yo empiezo a comparar las diferentes fuentes, artículos en inglés y en español, me voy a dar cuenta que voy a encontrar referencias, por ejemplo, los de inglés publican mucho, japoneses, orientales, publican muchísimo en ese tipo de revistas. Entonces es importante también conocer esos criterios. Entonces, ahora, ¿cómo me enfoco en esa justificación? Bueno, veo potenciales beneficios, ¿verdad? Quiero producir nuevos conocimientos. La innovación siempre es importante porque la innovación no solo está ligada en que yo haga algo nuevo, ¿verdad? Una licuadora que vuela. No, eso no es. Hay un método, como le decía Nadia ahora, pero bueno, vamos a buscar un método novedoso. Y para mí la investigación en el aula es esencial. O sea, todos los profesores deberían hacer investigación en el aula. ¿Qué significa? Que usted ve su contexto, analiza qué cosas debería mejorar y se enfoca en eso. Bueno, voy a enfocarme en hacer métodos híbridos, por ejemplo, ahora están muy de moda, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si yo solo siempre he programado en tales lenguajes tradicionales, vamos a buscar otro tipo, bases de datos, relacionales, no relacionales, ¿verdad? Explorar posibles soluciones que hayan en otras áreas. Generar insumos para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante? Porque yo quiero resolver ese problema, decía Nadie de las tutorías, o decía don Álvaro de los problemas de la enseñanza, de la primaria, ¿verdad? Ayer me llamó mucho la atención porque ese observatorio de educación viene a eso, a generar conocimiento, a buscar soluciones para ver cómo vamos mejorando, porque si no mejoramos lo que está antes, pues obviamente cuando ellos lleguen ya a etapas más maduras, se nos va a complicar. Y se nos va a complicar a nosotros también que lo recibimos. Y generar conciencia sobre un tema relevante. Los que han llevado conmigo, que no me acuerdo si vimos investigación, acción en algún otro taller, pero esto de los semilleros que hacemos, que nos enfocamos en investigación, acción, que básicamente la investigación que se centra en su contexto. Tengo problemas de basura en mi comunidad, tengo problemas de ruido, tengo problemas de que pasa un río cerca de contaminación, tengo problemas en el trabajo de espacio, tengo problemas con las personas, de la relación laboral, ¿verdad? O sea, todos esos problemas que son de mi contexto, los enfoco en investigación-acción. Todo lo que tiene que ver con la investigación en el aula, SOTOL. Entonces tengo investigación-acción para mis problemas del entorno, tengo investigación en el aula, ¿verdad? Que son las dos investigaciones que para mí, en mi experiencia, se acercan mucho al profesor, se acercan mucho al docente y este hace que eso pueda transformarse, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, para mí,
para mi concepto, obligados a hacer investigación de alguno de esos dos tipos. En realidad como seres humanos, ¿verdad? Del mundo, pero para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para promover nuestras enseñanzas en los cursos y en lo que hacemos, la investigación en el aula es esencial para generar esa conciencia sobre un tema. Ustedes lo expusieron ahora en los temas que están pues, en su entorno. Ok, entonces ya vimos la temática. ¿Cuál es el título de la investigación? A veces buscamos títulos muy pomposos, ¿verdad? Como que tengan muchísimos elementos. ¡Uy, qué chiva! Me pasa mucho porque yo he sido tutora de trabajos finales. Nunca se me olvida, hace poco, este cuatrimestre anterior, un estudiante, ¿verdad? De otra universidad, profe, es que yo quiero investigar no sé qué y aplicar DevOps. ¡Wow, qué chiva! Me encanta el tema, pero ¿vos conocés los DevOps? No, profe, en la vida los he visto, pero alguien me dijo que los pusiera para que me los aprobara. Entonces me hizo mucha gracia, ¿verdad? Le dije, bueno, lo más importante es que vos conozcas lo que vas a hacer. Por lo menos tengas una idea. Pero si usted pone que va a investigar un tema que usted nunca ha visto, pues se le puede complicar, ¿verdad? El desarrollo de ese tema. Entonces, básicamente, ¿qué considero yo para ese tema? Que se pueda precisar, ¿verdad? Que se pueda especificar si responde a la pregunta de qué es lo que yo ando buscando, de dónde lo quiero hacer o de cuál es el área específica y de cuándo, ¿verdad? Con respecto a la temporalidad. Entonces ahí les traje un ejemplo, analizar el clima organizacional como factor de inestabilidad del personal de la empresa XYZ en el 2020. Entonces, ¿verdad? Analizamos el clima organizacional, ese es uno del título principal. El trabajo busca la relación entre ambas variables, clima e inestabilidad. Casi siempre, cuando yo tengo un tema de investigación, analizo el cruce de variables. De repente yo puedo decir, bueno, vamos a analizar si, me decía Nadji, por ejemplo, la no asistencia a las tutorías es una razón, el factor de crecimiento poblacional o es un factor de edad de los estudiantes, porque tal vez si los estudiantes tuvieran más edad podrían tomarlo más en serio. ¿Verdad? Yo puedo hacer un cruce de esas variables y lo determino en este caso para el curso de ella, para el curso de X que se llama. Y ahí empiezo, ¿verdad? El espacio físico, ya empiezo a desarrollarlo en ese curso y defino ese tiempo, en ese periodo, en ese cuatrimestre. ¿Por qué? Porque yo no podría hacer una investigación a perpetuidad. Bueno, vamos a analizar los factores de por qué los estudiantes no van a las tutorías y la UNED. Ajá, ¿y en qué tiempo? No, así en general. Y tendría que analizar todos los cursos, toda la población, ¿verdad? Y la inferencia no funciona. O sea, yo necesito sacar una muestra estadística que me permita, que una fórmula para eso, decir, bueno, si mi población, ¿verdad? Porque yo la uso mucho en las investigaciones, si mi población son 250 empresas, mi muestra representativa son 50. ¿Con cuánto porcentaje de error? Con un 90%, con un 10%. 90% de alcance. Entonces, esos elementos sí son importantes para que yo en ese estado, ¿verdad? En esa foto de ese espacio, de ese alcance, yo pueda determinar qué quiero hacer. Entonces, el título debe limitar el alcance al estudio, sí, claro. Sí me tiene que decir qué es lo que yo quiero hacer. Yo trabajo mucho con casos de estudio, trabajo mucho con las empresas pymes que se desarrollan en tecnología enfocada a tal tipo, ¿verdad? Porque eso me ayuda mucho a determinar cuál es el resultado, qué es lo que espero y en ese corto alcance o en ese alcance, para no decir que es corto, porque puede ser que sea un alcance largo, me ayuda a calzar, ¿verdad? Esos elementos. Es un trabajo de la doctora Cindy Chávez Noguera, en las referencias bibliográficas. Aquí hay algunos elementos que normalmente analizamos cuando hacemos ya proyectos de investigación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de antecedentes y justificación de ese proyecto, la definición del problema, los objetivos, los alcances y limitaciones y los programas de actividades. Porque igual es un problema delimitado, ¿verdad? O sea, si el estudiante
o ustedes van a hacer un proyecto puntual, entonces es sobre ese objetivo que estamos trabajando, ¿verdad? Normalmente. Entonces, igual, ya aquí, ¿verdad? Viendo con los tips, vamos a enfocarnos ahora en el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cuestión que queremos aclarar? ¿Cuál es el planteamiento de la situación de una respuesta que no obtenemos a simple vista, ¿verdad? Que este es el problema y la solución no se ve, ¿verdad? Ahora que Nadia estaba contando, bueno, porque hay, ¿qué pasa? Que los estudiantes no quieren asistir a las tutorías. Se ve así, a simple vista, ¿no? Como digo yo, escarbar un poquito y empezar a determinar de dónde viene ese problema, por qué es que ese problema se está dando. Entonces, aquí hay un esquema que me gusta mucho porque nos ayuda mucho a enfocarnos en las cosas que yo quiero trabajar, ¿verdad? El primero se llama la exploración de fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes en las que yo quiero basar mi información? No sé si alguno ha visto CSI, que me levante la mano. Cualquiera, hay varias versiones, Miami, Nueva York. Alguno que me levante la mano que haya visto CSI. Ujú. Nadie, ¿quién más? No sé si, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Estoy en en la otra vista. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. Todos los que hayan visto CSI, vamos a ver. Ver aquí en orden. Ajá. Gracias por participar. Me encanta que puedan participar. Nadie, Natalia, Ingrid, Jorge Luis, Marlon, Roy, Álvaro, Heiner y don Carlos. Don Carlos, cuénteme. Voy a empezar aquí, de aquí para allá. Oh, no, don Carlos no me levantó la mano. Bueno, está más abajo. Bueno, voy a empezar con, vamos a ver, Natalia. Cuénteme qué le gusta de la serie, qué es lo que usted más le llama la atención de ver si es ahí. Bueno, lo veo la parte de la investigación para encontrar la fuente del delito, básicamente. Claro. Y cómo ellos arman, ¿verdad? Que uno ni se imagina cómo arman toda la escena. Ingrid, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de ver si es ahí? Muy parecido a Natalia, buenas noches. Siempre que lo veo, cuando tengo tiempo, siempre estoy pensando desde el inicio cómo va a ser el final o quién es la persona que hizo, que cometió el delito o que hizo la acción incorrecta. Entonces me llama muchísimo la atención, es de verdad que me gusta. También me gusta, hay uno que estuvo muy de moda hace muchos años, pero que todavía son series que se pasan, El Mentalista. Ajá, me Entonces, encanta, a mí me también. encanta, sí, porque siempre estoy pensando cómo ocurre y por el alto nivel de él, obviamente es un actor, pero el alto nivel de él para analizar, que me llamó Ah, mucho la atención. sí, Pues claro, eso es. claro. Dijiste una palabra clave, Ingrid, para analizar, Mm, ¿verdad? Que a pesar de que él, por supuesto, tiene unos poderes ahí mentales, pero quitando eso, esa parte de análisis es fundamental. exacto. Nadie, cuénteme. Me gusta, ¿Estás por ahí, Nadie? sí, cybersecurity, por todo el tema de ciberseguridad y todos los escenarios que se plantean, pero me fascinó uno cuando se dio el caso de que digitalmente borraban a la persona y cómo a nivel, digamos, país no existía una normativa para revivir un muerto, pues porque el muerto casi siempre está muerto, ¿verdad? Entonces, cómo se dio toda la investigación y todas las muestras hasta llegar con el que perpetró el problema, me encantó. Claro, esa es otra muy importante. Esas podríamos tener toda una clase de eso. Sí, cómo revivimos al muerto que ya no existe, ¿verdad? Gracias, Nadie. Don Jorge Luis Solís, Buenas noches a todos. buenas noches. Y son series muy interesantes, ¿verdad? De ver de las películas de Sherlock Holmes, cosas de todo este tipo de series de investigación.
Mentes criminales también es otra, el muy mismo buena. estilo, ¿verdad? Que son muy buenas y que uno Todas lo que esas me está, encantan a mí. claro, y lo que uno está viendo es eso, digamos, cómo ven, cómo resuelven, cómo analizan cada detalle, cada pista que encuentran. Ujú. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Inclusive las tecnologías que supuestamente existen, que no se sabe uno si existen o no, para poder analizar esas pistas que encontraron, que la sangre, que la ven con el microscopio y todas esas cosas. Ajá. Es lo bonito, digamos, de ver ese tipo de series. Claro, de hecho es muy curioso ahora que mencionaste las de Sherlock Holmes, porque no tiene nada de eso, ¿verdad? Todo lo hace a puro Exacto. olfato, pareciera Exacto. que el actor que le interpreta, bueno, que ya no existe, ¿verdad? En aquellos años era así, esa perspicacia de poder, hay una palabra que se llama trazabilidad, ¿verdad? Entonces, de poder dar la trazabilidad de todo lo que sucedió, aun cuando usted no está ahí en el sitio, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Muchas Y gracias, Jorge. para terminarle de Sí, contar claro. una que acabo de ver, una película que acabo de ver, que se llama Los Crímenes de la Academia. También sale un investigador, no sé si la han visto, es muy No, buena. Crímenes de la Academia, vamos a No, apuntarlo. no les voy a cantar mucho, pero sí, él investiga alguien que se ahorcó en una academia. Luego va encontrando un montón de cosas, ¿verdad? No les voy a contar más para que la vean. Claro, claro. Muchísimas gracias, don Jorge. Adelante. Marlon. Sí, a mí lo que me llama la atención de ese tipo de series, ¿verdad? Es el tema, tal vez más como de la metodología que utilizan para, digamos, las herramientas y cómo lo manejan como de cierta forma, como estructurado, ¿verdad? Cómo empiezan a utilizar para ir determinando, o como, más bien, al final es descubrir qué es el crimen, ¿verdad? Pero básicamente es como ir reconstruyendo lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo complicado, ¿verdad? Claro, Porque es muy difícil. Como cuando pasa, bueno, perdón, voy a poner un ejemplo para los, creo que los que somos informáticos, ¿verdad? Que para usted descubrir un problema, a veces es muy fácil y a veces es muy difícil, entonces hay que ir haciendo como las cositas a poco, ¿verdad? Hasta que usted da con la situación, ¿verdad? Entonces lo veo como parecido, solamente que más, con herramientas más complejas, ¿verdad? Y con cierta metodología. Marlon, otro tip que acabas de decir, bueno, habíamos dicho ahí en todos los que han hecho comentarios, análisis, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos bien inmerso, hacer el análisis de todo lo que pasa y por qué esta problemática se da, por qué esa tecnología me funciona, por qué esta no, por qué esta me dio error, por qué aquella sí. Y este otro que acabas de mencionar, que es la metodología. Tenemos que conocerla, ¿verdad? Tenemos que conocer las metodologías que existen para que usted diga, a mí me gusta más esta. O no, voy a mezclar esta otra, ¿verdad? O sea, sí es importante conocer cuáles las posibilidades, ¿verdad? Que tenemos, que aunque tenga, decía ahora con Sherlock Holmes que él no tenía grandes aparatos ni nada, pues tenía una perspicacia y un análisis increíble y eso pues le ha ayudado. Muchas gracias, Marlon. Tengo a Roy y luego a Álvaro. Adelante, don Roy. Hola, gracias, sí. Bueno, no es que sea gran fan, ¿verdad? Pero sí conozco ese tipo de series, ¿verdad? De pronto uno está pasando canales y se queda ahí como intrigado viendo. Sí, bueno, llama la atención que siempre parten como de una hipótesis o tal vez es que lo hacen creer a uno, ¿verdad? ¿Quién pudo haber perpetrado el crimen, ¿verdad? Al final, pues, da un giro. Es otra ¿verdad? persona. Ajá, cosas así. El análisis, bueno, de datos, de la información que hacen, ¿verdad? Eso ya lo han mencionado varias compañeras y compañeros. También que siempre es un equipo, o sea, normalmente, aunque hay algunos líderes, ¿verdad? Siempre me acuerdo creo que es Miami, donde está que es el machillo, no me acuerdo el nombre, pero... Muy Ajá, bueno, es de sí, mis favoritas Miami, sí. ajá, sí, pero sí, siempre es como un trabajo en equipo, ¿verdad? Cada uno como con un rol o con cierto... Expertise, conocimiento. Ajá, exactamente, ajá, siempre, exactamente. También, bueno, que no solo digamos de pronto de pistas, sino también todas las entrevistas que hacen, ¿verdad?
Claro, o a las instrumentos. personas, ajá. Muy bien, Roy. Y no, y siempre hay como una persona o alguien que de pronto cuando el tema no está claro, ¿verdad? Siempre con alguna disrupción o ¿verdad? Alguna idea de pronto poco ortodoxa logra resolver. Ajá, muy bien. Roy, hiciste un resumen ejecutivo. Pues básicamente la metodología de investigación es todo eso, ¿verdad? Ah, bueno. Hacemos un planteamiento, hay una serie de hipótesis. Casi nunca pegan a la persona que sí, fulanito es el asesino, ¿verdad? O la persona responsable. Y pasan muchísimas cosas y al final sale que es así, el que limpia. Nada que ver con el que habían dicho inicialmente. Y otra cosa que mencionaste que es muy importante, que creo que no lo hemos mencionado, es las entrevistas, ¿verdad? No hemos llegado ahí. Los instrumentos de medición, entrevistas, cuestionarios, la observación. Ya le doy la palabra a don Álvaro. La observación es vital. ¿Ah? Ay, Anán. La observación es esencial porque nos ayuda a ver por nosotros mismos lo que posiblemente no me dice una prueba, no me dice un documento, ¿verdad? Sino que yo mismo estoy en el sitio y veo el contexto y digo, ah, mira, vamos a ver esta pared, ¿verdad? Que ellos empiezan así, vamos a ver esta pared, Marlon, y por allá hay mira, un casquillo de bala. Ah, claro, la bala entró por aquí, salió por allá, le dio al el tele se cayó, ¿verdad? Hacen toda una construcción, que es lo que yo llamo trazabilidad, o se llama trazabilidad, porque trazo todas las pruebas, se usa mucho en calidad, y determino cuál fue la escena que se dio, ¿verdad? Cuando hago esa trazabilidad. Entonces, pues sí, es todo un compuesto. Adelante, don Álvaro. Muchas gracias, Marlon. No, voy a pasar porque es que yo pensé, la pregunta era si habíamos analizado algo de eso. Yo es que la verdad es que yo veo esos programas porque mi hija las ve, pero a mí no me gustan porque son muy jetonas. O sea, con un método supuestamente investigativo en media hora resuelve un caso de complejísimo, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que hablaron los compañeros sí tiene sentido de que hacen, Marlon se de echó que hay un tema investigativo ahí, sí lo hay. Lo que pasa es que sí, todo se resuelve tan fácil al final, ¿verdad? Como cualquier cosa. Sí, sí, No me gusta mucho ese tipo de programas por los jetones que son. Lo que pasa es que imagínense si no lo hicieran resumido, ¿verdad? Sería una cosa súper extendida. Entonces eso es lo que ellos tratan como de captar a la gente, ¿verdad? Captarle en una hora, le dan toda la trama, lo llevan en una ola de subir y bajar y al final le dicen, este fue, ¿verdad? Es un poco como esa estructura, el esquema que ellos utilizan. Entonces por eso es que de repente sí, claro, de alguien, la prueba no se encontró y se encontró la prueba, ¿verdad? Y también que utilizan mucho equipo especializado, ¿verdad? Que por supuesto eso contribuye, la inteligencia de los datos, el análisis, eso contribuye a todo eso. Bueno, muy bien. No sé si alguno se me quedó ahí. Don Carlos, ahí yo creo que ya todos participaron. No, más bien me disculpo porque estoy cambiándome de computadora porque se me queda pegada, pero no, ya todos participaron, gracias. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Estábamos en la parte, ¿verdad? Eso es como para que no se me vayan a dormir, Dios me libre. Estábamos en la parte de definición del problema. Y en la exploración de fuentes de información, ¿verdad? Que ahí fue donde hice la pregunta, que es un poco eso, vean que dice discusión con decisores, entrevistas con expertos, análisis, fuentes secundarias, experiencia personal. Ustedes ven que ellos van, hay como decía ahora un compañero, diferente rol, entonces uno va y le pregunta, pero cuénteme, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que no vio? ¿Verdad? Entonces, esas entrevistas normalmente son con expertos porque son expertos en la persona que estaba en el lugar o que trabaja en un sitio o que conoce o que es experta en un área. Análisis de fuentes secundarias, digamos, ¿verdad? Que es que tenemos esta información, pero no es corroborar. Bueno, vamos a corroborarla, vamos a analizar. Hay mucho trabajo de campo, ¿verdad? Pues la investigación, cuando hablamos de campo, no se imaginen que va a ir a un campo, ¿verdad? O que van a ir, siempre la gente piensa eso. Trabajo de campo significa que ustedes van a hacer mucho análisis, que van a tener que analizar muchos escenarios, muchas variables, muchos documentos, ¿verdad? Que probablemente nadie no te encuentre la solución de las tutorías en un solo documento o en una sola variable.
posiblemente ocupe analizar muchas variables de carga estudiantil, si la carga influye, si influye los horarios, si influye el cuatrimestre del año, si influye, ¿verdad? Porque yo les podría decir, bueno, ahora que estamos en este último cuatrimestre, este ya va a terminar, pero en el que viene, que ya es el último, baja mucho la matrícula porque ya la gente, ¿verdad? Como que se relaja, que ya se va acabando el año y muchos no matriculan. Entonces, eso es un fenómeno que ya cuando uno tiene mucha experiencia sabe qué pasa, pero cuando uno está empezando posiblemente no lo determine, ¿verdad? Entonces, sí es importante la entrevista con expertos porque nos van a decir cosas que probablemente no sepamos. Sherlock Holmes, a pesar de que era un señor de la época que no tenía mucho instrumental, hacía lo mismo, ¿verdad? Se entrevistaba con el de la iglesia, se entrevistaba con el policía, se entrevistaba con el que pasaba, o iba a indagar, vamos a indagar, le decía al asistente, que se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. Y se iban y entonces entraban, ¿verdad? Oculto, vamos a ver qué Watson. vemos. Watson, gracias, que me encanta. Y entonces ya iba Watson, al final Watson iba más enredado, el pobre, porque él no era una persona que todo funcionaba seguramente en la estructura que tenía en su cabeza, ¿verdad? Pero él era muy arriesgado, ¿verdad? Entonces tal vez no medía el peligro y empezaba a buscar y ir a lugares y demás, que es una otra característica que tenemos que tener, ¿verdad? En la exploración de fuentes. Todas las fuentes que son viables para nosotros, ¿verdad? Ya entonces aquí, en ese contexto del entorno, ya teniendo eso claro, ya puedo definir ese problema, decir, ok, bueno, entonces el problema que tenemos, Nadie, con lo que tengo muy claro, el de la no asistencia, las tutorías, es un problema, ese es el problema. De este periodo, bueno, analicemos de este periodo, y si venimos, digamos, a mí me pasa cuando hago estudios de año, ¿verdad? Que a veces se hacen largos, y cuando usted analiza, digamos, todo el año se da cuenta de esos cambios, de esas oscilaciones. Mira, aquí subió, aquí bajó, aquí se presentó más, estos dicen tal cosa. Si lo hace con estudiantes o si lo hace, normalmente en los cursos siempre hago un perfil de entrada y un perfil de salida, toda la vida. ¿Para qué? Porque entonces quiero analizar cuál es el perfil de entrada, qué es lo que conocen y si el perfil de salida realmente pues tuvo un impacto con el curso, ¿verdad? O si definitivamente no, pues pasó igual si conocían esto y al final conocían lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es una autocrítica para mí, ¿verdad? Es una herramienta que yo uso como para, básico, 10 preguntillas, me contestan estas preguntas al principio, yo doy proyectos, desconoce cuáles son los tipos, y al final hago el mismo cuestionario. Bueno, ¿cuál es el grado de conocimiento que tiene ahora? Entonces ya el estudiante, que es una percepción, eso se llama percepción, cuando lo que yo digo es lo que estoy analizando, lo que al estudiante le parece. Eso es una percepción. Vamos a ver la percepción de los clientes. ¿Cómo los clientes opinan? ¿Por qué es una percepción? Porque es lo que el cliente dice. No lo estoy midiendo con algo ¿verdad? Matemático, ni estoy haciendo un análisis, solo ese asunto de percepción. Entonces ya eso me genera una pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Por qué los estudiantes del curso XX no asisten a las tutorías del segundo cuatrimestre? Y puede ser que las causas que me encuentro en el segundo cuatrimestre las replique en el tercero o no, sean diferentes a las del tercero y las del cuarto sean diferentes y al final me estoy dando cuenta que en algún momento van a empezar a cruzarse, posiblemente en el primer cuatrimestre. Entonces ya tengo los 3 perfiles para comparar, primer cuatrimestre, segundo y tercero, y ya digo, bueno, de lo que está pasando es estas causas, ya. El 100%, el 50% de la población de ese cuatrimestre dice que la causa principal es el horario, que la causa principal es la carga académica, que la causa principal es donde viven, que la causa principal es que no tienen acceso a recursos, que no tienen una computadora, ¿verdad? Porque solo cuando uno analiza las causas puede saber, identificar y resolver el problema. De lo contrario, siempre es una incógnita. De ahí yo creo que la causa es pero una cosa es yo creo y otra cosa es que la percepción del estudiante me diga cuál es la causa. Entonces ahí sistematizo los componentes, ¿verdad? Ya yo puedo decir esto que estoy haciendo, este ejercicio, bueno, entonces esto significa que puede ser por estos elementos. O esta variable la voy a cruzar con esta. Mira, no, eso no lo había hecho antes. Voy a cruzar a ver si es, por ejemplo, factores de tiempo, factores de dinero, ¿verdad? Muchos elementos. Entonces,
ya ahí hay ese equilibrio, ¿verdad? Observo los síntomas, ya hay un equilibrio, ya hay una claridad. Y por supuesto que determino las causas, el origen, que si ustedes se fijan es lo que ellos hacen cuando aplican esas series, ¿verdad? Observan los síntomas, aquí pareciera que asesinaron a este, ¿de qué se murió? De un ataque al corazón, ajá, el ataque puede haber sido por esto y esto y esto. Vamos a ver los síntomas, los observo. Luego planteo un equilibrio, vamos a ver, bueno, esto me da más claridad. Podría ser que sí, él ya tomaba una pastilla, entonces ya venía con problemas cardíacos, ¿verdad? Y entonces ya al final digo, sí, claro, el origen es que ese día de ahí no se tomó la pastilla y le dio un ataque. No fue que la impresión lo mató, ¿verdad? No sé, para descartar otro posible móvil. Entonces, si ustedes se fijan, las preguntas son las que al final me ayudan a determinar los síntomas, el equilibrio, las causas, cuáles esos elementos del problema y cómo puedo llegar a ser ya la posible solución. Entonces les traje un ejemplo para pensar, para que pongan atención. Hay un fabricante de teléfonos celulares cuyos distribuidores se quejan de que los precios son muy altos y le piden revisión. ¿Cuál sería la primera reacción de ustedes? Vamos a ver. Otra vez, haciendo ronda, levantando la mano. ¿Cuál sería esa primera reacción? Fabricante de teléfonos celulares cuyos distribuidores se quejan de que los precios son muy altos y le piden revisión. O sea, en este caso, ¿quiénes son? Vamos a pensar que yo soy el fabricante y ustedes son los distribuidores. Entonces, ustedes me piden revisión de los precios. ¿Cuáles creen ustedes que sería esa reacción? Adelante, Mauricio. Ahí la primera pregunta sería, ¿cuál es el mercado meta que tienen esos distribuidores? ¿Qué más? Vamos a tenerla por ahí, Mauricio. Ya casi la vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? ¿Cuál sería la primera reacción? Voy yo participando. Sí, claro. No sé, serían los materiales de los productos, de los teléfonos, para ver si se pueden abaratar o se pueden conseguir otros. Muy bien, Carlos, muy bien, dejémosla por ahí. Entonces, materiales dijo Carlos y el primer compañero dijo... El mercado meta. Mercado meta. Muy bien. ¿Alguien más para tener unas tres? Sí, bueno, por acá yo quisiera aportar, Claro, me Edgar. parece que sí, un benchmarking con productos competidores, porque si dice que les parece que es caro y ahí está comparándolo con algo, ¿no? Claro. Mercado meta, materiales de Don Carlos y Edgar dice un benchmarking. Entonces viene un análisis experto preliminar, ¿verdad? Preguntar al fabricante por qué es más caro. Análisis de comparación con las otras marcas, ahí está su benchmarking. Tienen ciertas cosas que los otros celulares no tienen, pueden ser los materiales de Don Carlos. Síntomas observados, ¿verdad? Entonces, precios más altos que la competencia, ¿verdad? Que es la queja de los distribuidores, se vende menos, ¿cuál es la razón del precio más alto? Hay que bajar el precio, ¿verdad? Uno inicialmente piensa, hay que analizar, ¿verdad? ¿Por qué se debe? Los consumidores que evalúan en la compra, que hablaba el compañero de Mercado Meta. ¿Cuál es una hipótesis alternativa? Podría ser que no conocen las bondades o no comunican bien las bondades, capacitación de distribuidores y vendedores. Bueno, sí, digamos que si yo me devuelvo aquí y les digo que hay un fabricante de teléfonos celulares cuyos distribuidores se quejan de que los precios son muy altos, imagínense que ese fabricante es Apple. Entonces las cosas se ven diferentes, ¿verdad? Porque usted dice, pucha, bueno, no, si es Apple, ellos en teoría utilizan buenos materiales, en teoría, ¿verdad? Después eso lo podríamos analizar. Entonces, posiblemente esa hipótesis alternativa que planteamos, la gente no conoce, ¿verdad? Cuando usted me dice que un celular vale de $2,000, yo le digo, uy, ¿qué tendrá ese celular, verdad? Que casi que habla y todo. Y la gente no sabe cómo funciona, ¿verdad? No sé si alguna vez han ido a PriceMart a comprar. ¿Alguna vez han ido a PriceMart a comprar? Especialmente Sí. la parte de electrónicos, electrónicos. Ajá. ¿Y qué se han encontrado? Digamos, ustedes se acercan a los electrónicos, ¿verdad? A ver
las tabletas o las computadoras y le sale un muchacho ahí. ¿Qué se encuentran ustedes? ¿Qué podrían decir? Con respecto a esto, digamos que esos son los distribuidores de esos celulares. De repente ustedes creen que las personas sí conocen bien los distribuidores las bondades de los productos. Sí se la venden a uno, le dicen, vea, sí, este teléfono canta, baila, zapatea, de todo. O de repente tal vez no tienen toda la información. ¿Qué piensan? Sí, a veces cuando traen el logo de la compañía, digamos Samsung o las otras empresas, uno asume que son pseudo expertos, ¿verdad? En el tema Claro. de ventas, ¿verdad? Y Versus le el vendedor preguntas, latino. Carlos, digamos, como que usted le diga, mira, contame más, ¿por qué? No muy crítico, ¿por qué este teléfono tiene 5 cámaras y vale 300 y este tiene 8 y vale 200? O no sé, ¿alguna vez le has hecho alguna pregunta así como más analítica y ellos te responden? Sí, digamos, le digo cuál es, digamos, el precio o a veces por qué este se le conoce como teléfono ombligo, digamos, que todos los tienen, y porque este otro, y parece que son igual, nada más que el precio se triplica, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos me hacen la aclaración, ¿Y quedas satisfecho? Vos decís, sí, me convencieron. sí, sí, digamos, cuando sí, y sí le creo, el de Samsung sí, me llevo como como que sí le creo porque previa he hecho una investigación, entonces hago como un comparativo con lo que me dice él versus lo que me está dando versus un vendedor común que está encargado de vender de todo, ¿verdad? Que ahí Claro, sí claro. no tiene tanta expertise. Ajá. A eso quería llegar. Normalmente eso pasa, por ejemplo, cuando usted va a Goyo, ¿verdad? Entonces, el de Goyo te puede vender una refri, una lavadora, un teléfono, una computadora, cualquier cosa. Entonces, yo, digamos, cuando he comprado, siempre le digo a un vendedor que siempre le compro. Me dice, no, mejor preguntémosles al de electrónicos, no te voy a batear, porque seguro ya me conoce, ¿verdad? Que yo soy media preguntona y me gusta comparar y todo. Entonces, él de repente me refiere, como dice Carlos, ya al especialista. Ah, bueno, yo soy el de Samsung. Yo te digo todo lo de Samsung, me lo sé todo, ¿verdad? O si usted va, por ejemplo, a la tienda de Huawei, la que queda en el mall. Me encanta a mí porque le cuentan a uno, no sé, hasta cosas que uno ni se imagina, ¿verdad? El peso, que esto, que la densidad, que la luz, que no sé, 10.000 cosas, porque son expertos en la materia. Entonces, casualmente, cuando usted es experto y conoce muy bien, con lo que hablamos ahora, pues tiene un punto de vista, ¿verdad? Y un análisis totalmente diferente a una persona que no. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Un problema que decía que los distribuidores no tienen un conocimiento adecuado del producto para comunicar el valor. Pregunta de investigación, ¿cuál es la mejor forma de que los distribuidores tengan el conocimiento adecuado de las ventajas del producto para comunicar el valor de este? Que es un poco eso que le preguntaba a Carlos, ¿verdad? Si el distribuidor conoce su producto, él lo vende, porque no solo vende el producto, sino que vende las características, lo que hace, lo que no hace, las 10 cámaras, las 20, la luz, la densidad, el peso, el tamaño. Es una persona que ha analizado el producto y se lo sabe de memoria, ¿verdad? Que no es lo mismo que una persona que vende de ahí cualquier producto. Entonces, de repente se sabe cosas básicas, pero no se sabe toda la complejidad. Entonces, un poco, bueno, analizar siempre el problema versus el síntoma, ¿verdad? A veces hay muchos síntomas, muchos síntomas. Volviendo ahora al ejemplo que Nadie nos dio, que los estudiantes no asisten o que no llegan o que llegan muy poquitos. Entonces eso me está diciendo que algo está pasando, ¿verdad? Hay un síntoma ahí, como cuando uno se enferma, ¿verdad? Tengo una gripe, tengo calentura. Esos son síntomas de que hay un problema mayor. Siempre le dicen a uno, cuando tiene calentura y una infección, ¿verdad? Así lo decía mi mamá. Y cuando uno va del doctor le dice, bueno, sí, cuando hay calentura hay algo, ¿verdad? El cuerpo da una alerta y entonces es un síntoma que hay algo de más importancia que deberíamos prestarle que solo un simple resfriado o solo un simple elevación de temperatura, ¿verdad? Entonces es importante identificar cuál es el verdadero problema, lo que yo llamo la causa raíz y cuál es un síntoma común, ¿verdad? Que usted dice, no, este síntoma se podría pues de repente replicar en varias situaciones. Entonces vamos a traducir esos problemas en preguntas, ¿verdad?
¿Cuál es la mejor forma de comunicar a los compradores potenciales el valor real del celular? ¿Ya? Ya que nos vinimos desde el desconocimiento, que se quejaban porque era caro, y aterrizamos en que, bueno, si ellos encuentran la mejor forma de comunicar ese valor, ya no lo van a ver costoso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el proveedor lo que me va a decir, el distribuidor general lo que me va a decir es, ese es lo que vale el teléfono, porque es un iPhone de última generación y X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que buscar es esa forma de alinearme con eso mismo. Entonces, algunos problemas específicos, ¿verdad? Ahí del fabricante, del distribuidor, del minorista, del consumidor. Este ejemplo nos puede guiar muy bien que hay siempre actores diferentes, ¿verdad? A veces nos enfocamos en que solo hay uno solo. Usted dice, bueno, si el estudiante no viene en las tutorías es porque el estudiante no quiere, porque él tiene la oportunidad, pero no quiere venir. Bueno, vamos a analizar si efectivamente esa es la causa, o hay muchas causas, ¿verdad? Hay muchas causas que determinan pues, que hace que coincidan en que él no venga a una tutoría, a dos, a tres o a ninguna, ¿verdad? Entonces eso es algo que podríamos, pues, analizar ya en específico. Algunas preguntas de sistematización, ¿verdad? Que básicamente, ¿qué actitudes tienen hacia otras marcas los consumidores? ¿Qué tan familiarizados están los distribuidores sobre las bondades del celular? ¿Qué tan familiarizados están los consumidores con las distintas marcas? ¿Qué importancia tienen los diversos factores para la evaluación de la compra? ¿Qué tan efectivos son los esfuerzos de comunicación de los diversos vendedores? ¿Qué enfatiza la estrategia de venta en la competencia? Las preguntas de sistematización nos ayudan como a ver más allá, ¿verdad? Que no solo es por qué es que ese celular es más caro y la gente no sabe decir sus bondades, sino cuáles otros elementos no estoy considerando. Entonces las preguntas de sistematización me ayudan a ampliar el scope, o ampliar el alcance. Ok, entonces, ante ese problema tenemos una pregunta y luego, por supuesto, que tenemos un objetivo, ¿verdad? Ahora vamos con los objetivos, ¿verdad? Entonces, si el problema era que los distribuidores no tienen un conocimiento adecuado del producto para comunicar el valor real, entonces la pregunta podría ser cuál es la mejor forma que los distribuidores adquieren conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuál sería el objetivo? Bueno, facilitar ese conocimiento adecuado de las ventajas del producto, los productores, para que comuniquen a los compradores potencialmente. Siempre hay una correlación entre la pregunta o el problema y su hipótesis. Muy raro que yo tenga una hipótesis, ¿verdad? Que diga que necesitamos información y que el problema, y que la hipótesis sea necesitamos un laboratorio. ¿Verdad? Totalmente antagónico, opuesto, ¿verdad? No tiene correlación. Casi siempre tienen una relación de un 90% en la pregunta y su objetivo. Entonces eso hay que tenerlo, pues, lo suficientemente claro como para alinearlo. Entonces, todo objetivo debe tener tres cosas claras, ¿verdad? Los objetivos en este caso o en cualquiera, un proyecto, una investigación, ¿qué es lo que quiere hacer, verdad? ¿Qué es efectivamente lo que quiero hacer con ese objetivo? Esa es la primera pregunta. En este caso, facilitar el conocimiento adecuado del producto, ¿verdad? ¿Cómo lo pienso hacer? Esa podría ser nuestra segunda pregunta, nuestra flecha celeste. Bueno, a través de las ventajas del producto. Yo podría pensar que ese conocimiento lo puedo hacer a través de un video, a través de cápsulas informativas, de volantes con información, ¿verdad? Hay como muchas formas de que yo pueda desarrollar esa parte. Y por supuesto que el para qué lo hago, que es esencial para comunicar a los compradores potenciales el valor real del producto, ¿verdad? ¿Por qué funciona ese producto? ¿A qué se debe? Y ese es un ejercicio que se los quiero dejar ahí como para que ustedes, ¿verdad? Lo puedan usar, se lo lleven como para que le den vuelta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta de investigación? La hipótesis, que es el objetivo general, y cuáles son esos objetivos específicos. Que normalmente los objetivos específicos están correlacionados a el cumplimiento del general, ¿verdad? Si el cumplimiento del general dice desarrollar un sistema de planillas que sirva para registrar todos los asientos contables y promover el desarrollo o el orden, los objetivos específicos tienen que estar enfocados a desarrollar ese sistema.
Siempre hay una correlación existente. Y la taxonomía de Bloom, no sé que alguien me quiera levantar la mano y me diga si conoce la taxonomía, si alguna vez la ha usado, qué le ha parecido. Estoy abierta a sus preguntas, a sus participaciones. La compañera Arauz tiene la mano levantada. Adelante, Nadie. Gracias, Carlos y Cintia. Sí, sí la conozco. La utilizo cuando formulo un proyecto. Casi siempre les digo a los estudiantes, empleen el objetivo general basado en los verbos y las acciones que nos dicta la taxonomía Bloom. Y cuando dirigíamos proyectos en bachillerato con Carol, esa era nuestra, digamos, nuestra base para formular el objetivo general y los objetivos específicos. Muy bien, Nadie, muchas gracias. Bueno, yo empecé a usar esos buitos, como hace 15 años, los buitos. Pero ya los buitos se ampliaron. Entonces aquí están un poquito más específicos porque a veces con solo el verbo el estudiante no lo tenía tan claro. Entonces este se llama taxonomía de Bloom con preguntas, cuadrante con preguntas. Entonces vienen los procesos cognitivos de orden inferior, que básicamente lo que ellos dicen es que todos los procesos que están en rojo, naranja y amarillo los utilizamos en la escuela y en el colegio, ¿verdad? En la escuela recordamos, le decían a uno, bueno, recordemos las efemérides, recordemos las tablas, recordemos cuál es el proceso del método científico, recordémoslo. Y uno lo recordaba, bueno, tiene 5 pasos, se hace esto, se hace lo otro, ¿verdad? Luego evolucionamos, luego que recordamos ya pasamos a comprender, que es ya hacer un entendimiento de algo que ya estamos viendo, ¿verdad? Ya esa información no solo la recordamos, sino que entendemos para qué sirve, cómo funciona. Entonces ya yo puedo explicar que aquí me gusta mucho porque tiene preguntas asociadas. Puedo explicar qué está ocurriendo, lo puedo clasificar, lo puedo comparar, lo puedo resumir y puedo dar afirmaciones, ¿verdad? Ah, mira, ya me di cuenta que si yo tengo, por ejemplo, este método científico, si yo aplico la experimentación voy a obtener esto. Ah, qué interesante, ¿verdad? Ya puedo comprender esa ejemplificación. Y las palabras clave nos ayudan a enfocarnos, digamos, en ese detalle. Algunas acciones sobre comprender, puedo clasificar, comparar, ejemplificar, explicar, parafrasear, resumir. Y por supuesto, todas esas preguntas que me ayudan, me facilitan a comprender para que ustedes también le faciliten al estudiante cómo hacerlo, ¿no? Y en ese último orden cognitivo tenemos aplicar. Bueno, entonces muy bien. Ya ahora se saben las tablas, todo, ¿verdad? Ya las recuerdan, ya saben cómo es. Ok, ahora vamos a aplicarlas. Vamos a hacer una operación, un problema. Juanito tenía 50 limones y vendió 20 y regaló 10. ¿Cuántos limones le quedan? Entonces ya usted aplica a un problema específico ese conocimiento, ¿verdad? Ese es el orden cognitivo. Bueno, todo eso pasa en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Problemas más complejos, menos complejos, pero eso es lo que sucede. Pero ya cuando vamos a la universidad aplicamos procesos de orden superior, ¿verdad? Cognitivamente, de análisis. Bueno, lo primero es, ya voy a hacer un análisis en detalle para entender cómo es que funcionan las ecuaciones. Interesante. Ya yo sé que puedo sacar esta operación y esta operación me lleva a sacar una derivada y me lleva a sacar la derivada hacia cuál o me lleva a sacar un algoritmo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer ese análisis. Tengo palabras claves, examinar, priorizar, razonar, inferir, ¿verdad? Tengo una serie de palabras y siempre las preguntas, ¿verdad? Relacionado, se puede hacer un listado, qué ideas justifican, las conclusiones, relaciones, funciones, ¿verdad? Eso hace toda la parte de analizar. Entonces, normalmente el análisis uno lo usa mucho en los estudiantes de primer ingreso. Bueno, vamos a analizar cómo funcionan los diagramas de flujo. Yo les pongo un ejemplo y ustedes analizan cuáles son los beneficios. Ah, bueno, vamos a ver. O analizan las operaciones, cuáles son las operaciones básicas, por qué tienen que ser así, cómo se hace.
Entonces los estudiantes empiezan en ese proceso cognitivo. Cuando ya los estudiantes van avanzando, posiblemente ya a mediados de carrera, entonces hacemos algo que se llama evaluar. Ah, bueno, no, ok. Ya ahora usted va a presentar sus juicios, ¿verdad? Va a presentar sus opiniones. ¿Verdad? Cuando los estudiantes hacen la presentación, investigan, sí, profe, ¿cuáles fueron las conclusiones? Sí, llegamos a las conclusiones de que el desarrollo, si lo hacemos de una herramienta consolidada, entonces dan estas ventajas, ¿verdad? Porque ya hicieron una evaluación del método, evaluaron sistemáticamente la forma de hacer las cosas. Por eso les digo que es tan importante que cuando ustedes diseñen los instrumentos o las formas de evaluar, recuerden este proceso cognitivo porque pueden entonces profundizar en el estudiante. Bueno, ya usted ahorita puede darme su opinión, puede comprobarme, puede demostrarme, hágame un caso de estudio, hágame un problema, resuélvamelo, ¿verdad? Tiene el estudiante esa capacidad de hacer esa evaluación. Y el último, orden superior, que ya lo hacen ya los estudiantes, por ejemplo, que van a su práctica, están en el último año, es de crear. ¿Verdad? Procopio, ya yo sé analizar, ya yo sé evaluar y ahora voy a crear. ¿Qué significa? Que a partir de algo que estudié voy a decir, ah, bueno, efectivamente puedo hacer este planteamiento, puedo observar que hay estos cambios, entonces yo quiero plantear esto. Eso pasa mucho cuando nos mandan a hacer ensayos, ¿verdad? Bueno, dígame cuáles son sus supuestos. Y me hace una gracia porque copian supuestos de algún lado. O dígame cuáles son sus conclusiones. Sí, aprendí mucho con este trabajo, ¿verdad? No, ya usted tiene la capacidad de evaluar, ya tiene ese juicio y puede decirme, sí, efectivamente, determiné que entre tal metodología y tal otra, realmente esta metodología se adapta más a servicios y esta otra se adapta más a proyectos. Ya puedo tener ese criterio, ¿verdad? Que creo mi propio criterio, experimento, diseño, construyo. Y esa elaboración, por supuesto, que me ayuda a tener esa claridad en el pensamiento. No sé si tienen alguna preguntita con esto, pero sí me gustaría que ojalá puedan buscarlo. Se llama taxonomía con cuadrante de preguntas, porque tal vez a diferencia del buito, que solo nos decía los verbos, uno nada más buscaba como para sustituir el verbo, pero ya aquí ustedes pueden tener una acción, un resultado y algunas preguntas que les van a ayudar a cuestionarse, ¿verdad? Y a que los estudiantes también pues puedan analizar ese aspecto. Había levantado la mano, disculpa, Pablo, no sé si Sí. la bajó o cambió de parecer. Adelante, Pablo. Ah, sí, bueno, fue de la vez pasada sí se había quedado Sí. levantada. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, sumamente interesante el tema. Bueno, nosotros en el trabajo ya hace que 3, 4 años que estamos muy metidos en esto con temas de investigación por la naturaleza de lo que hacemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, es curioso, digamos, porque a veces, no sé, como en el día a día, ¿verdad? Uno va solucionando cosas o va puliendo la metodología de uno. Y cuando estas cosas es como ponerle nombre y apellido, ¿verdad? A cosas que uno ya ha venido haciendo, Trabajando. ¿verdad? Claro. Pero tal vez empíricamente, ¿verdad? Ajá. Nosotros y muchas veces nos plantean una tecnología nueva y Ujú. decir, bueno, ¿qué podemos usar, ¿verdad? O un tema y tienen que empezar de lo general a lo específico, digamos, ¿verdad? El objetivo, los objetivos, digamos, quiénes son todas las áreas involucradas, ¿verdad? Porque es muy grande, digamos, la institución. Entonces, bueno, ¿cuáles áreas están involucradas? ¿A quiénes tenemos que entrevistar? Si hay que hacer, por ejemplo, algún tipo de análisis cuantitativo o digamos, qué sé yo, por ejemplo, si es algo que vamos a implementar, qué sé yo, cuánto de almacenamiento ocupamos en servidores o cuánto ha venido creciendo cierto sistema, ¿verdad? A través del Ujú. tiempo. Em, bueno, ahora que pasó todo esto, los hackeos con la parte de seguridad, ¿verdad? Teníamos que renovar toda la seguridad. Entonces, bueno, hubo toda una investigación de fondo, ¿verdad? De diferentes tecnologías, proveedores. Entonces ya uno va montando como unas plantillas, ¿verdad? Ujú. De decir, bueno, este es el tema central, este es el objetivo y qué es lo que gira alrededor de todo eso, ¿verdad?
por dónde tenemos que empezar, ¿verdad? Entonces ya llevo como un orden, digamos, bueno, los involucrados, bueno, medimos esto, consultamos a estas empresas, ¿qué tecnología están disponibles en el mercado? Ok, de las disponibles en el mercado, ¿qué proveedores hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto casos de éxito? ¿Quiénes no les? Entonces, ya uno lleva como toda una metodología de investigación hasta llegar a hacer un cuadro tal vez comparativo o llegar a tomar una decisión, ¿verdad? Y porque al final de cuentas todo eso tiene que ir como un resumen ejecutivo, ¿verdad? Decirle, bueno, de todo lo que se investigó sobre este tema, la conclusión es esta, o la mejor opción es esta, ¿verdad? Pero entre todo eso, ¿verdad? Vienen mucho de esto que hemos visto, digamos, de preguntas que se le hacen a la gente que uno entrevista o expertos en el tema. Bueno, entonces, igual yo siento que con los estudiantes en el área académico es parecido, ¿verdad? Uno debería decirles, como darles una guía y decir, bueno, investigar no es llegar y copiar y pegar de Copiar y internet, pegar. ¿verdad? O sea, no, Sí. eso lleva un orden, digamos, de qué es, o sea, cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a investigar y todo? Y lleva un orden de lo general a lo específico y hay que volver otra vez al principio, ¿verdad? Digamos, a la pregunta inicial de, de lo que estamos investigando, ¿verdad? Pero sí, me gusta mucho, digamos, esto porque muchas de estas cosas las hacemos y tal vez uno no sabe, digamos, o en la metodología que uno aprendió no. Es como No, ponerle no. nombre y apellido. Ujú. Claro, Pablo, claro, excelente el ejemplo. Muchísimas gracias por tu aporte. Así es, ¿verdad? Y tal vez lo más importante, Pablo, es que entonces, ahora que usted sabe que tiene nombre y apellido, ya usted lo pueda seguir llamando por ese nombre y ese apellido, ¿verdad? Que ya usted pueda decirle no solo a sus compañeros que están utilizando una estructura metodológica formal, sino también que eso se llama de esta manera o se llama de esta otra, y que eso, pues lo han venido haciendo bien, ¿verdad? Y creo que de las características más importantes, estoy convencida, es que nosotros reconozcamos que nuestro trabajo, ¿verdad? Tiene una base teórica, ¿verdad? Porque ya existe o ya existía o alguien más lo hizo, pero que nosotros le damos dando forma, le damos dando estructura y vamos obteniendo resultados sobre eso. Ahora usted lo decía sobre una tecnología nueva, ¿verdad? Pues bueno, así debe pasar, por ejemplo, cuando queremos implementar algún instrumento nuevo, queremos hacer algún informe nuevo en la empresa, ¿verdad? Todo tiene una estructura y un método. Eso es algo que nosotros deberíamos aplicar siempre. Y esa estructura y ese método nos va a decir, bueno, cuáles son consecutivamente, ¿verdad? Como estos procesos cognitivos, cómo recordamos, cómo comprendemos, cómo vamos aplicando el conocimiento, luego lo analizamos, lo evaluamos y lo desarrollamos, ¿verdad? Lo desarrollamos, lo creamos. Entonces, esta estructura no solo nos da, nos reafirma lo que estamos haciendo, sino también le da validez teórica para que uno después ya la pueda utilizar con mucho más soltura, podría decir yo, ahora con mucho más transparencia, claridad, y que pues las otras personas lo entiendan así como lo estamos viendo. Muchas gracias, Pablo, por su participación. Vamos. Pues déjeme ver qué me queda aquí para... Hemos hablado de la taxonomía. Yo creo que la de las limitaciones. Vamos a ver. De las limitaciones, ¿verdad? Es un poco lo que tenemos que tener en cuenta cuando definimos un espectro. Imagínense que ustedes van a hacer una investigación y tenemos un pastel, pero solo vamos a investigar la cuarta parte de ese pastel, por muchas razones, ¿verdad? Entonces, definir o delimitar qué es lo que queremos hacer, que lo dijimos ahora cuando vimos lo del estudio, ¿verdad? Que lo vamos a hacer en este periodo, que va a ser solo de este componente. Eso nos va a ayudar mucho a aterrizar, ¿verdad? Aquellos elementos o circunstancias o decisiones que pueden afectar el cumplimiento de lo propuesto, ¿verdad? Esa es la definición de limitaciones. Entonces, los datos no accesibles. Bueno, si efectivamente yo estoy haciendo investigación, ¿cuáles datos no vamos a tocar? Por ejemplo, no tenemos acceso a
a unos datos espaciales, no los tenemos. ¿Por qué? Porque ya hicimos la investigación, pedimos y no hay forma de obtenerlos. Entonces eso va a ser una delimitación porque posiblemente ahí encontraríamos alguna solución, pero no los tenemos. Aspectos de confidencialidad. Eso es muy importante con las empresas. Mira, no diga que yo soy la empresa X. Entonces yo firmo un acuerdo y entonces esa confidencialidad va a hacer que muchos datos no los pueda exponer en su razón real. Me acuerdo una vez hace muchos años que hice un trabajo con un estudiante en Intel, venía de Intel recién empezando. Uy, hace un montón. Y, profe, no podemos publicar eso, ni aquello, ni el otro día. Entonces no podemos publicar nada. Me dicen, no, ellos dicen que no. Entonces vas a tener que hacer un proyecto simulando algunos de esos datos. Creo que era una distribución lógica de una red, una cosa así. Y entonces tuvimos que hacer como todo un diseño para mostrar cómo él lo hizo, pero con unos datos ficticios, ¿verdad? Entonces el asunto de la confidencialidad es muy delicado. Ahora se firman muchísimos acuerdos. En aquel tiempo tal vez no había tanto, pero ahora hay confidencialidad de todo tipo. Entonces sí es importante delimitarlo. Si esa investigación que están haciendo, tienen que garantizar la confidencialidad de ustedes y de terceros, ¿verdad? Eso es muy importante. Y la confidencialidad es así. No es que yo me ponga a contarle cuando yo, a mis amigas, vieras qué chiva, estoy haciendo un proyecto en la empresa, Pablo, vieras qué chiva, exploración de producto y esto y lo otro. No, 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 no. No, 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 no. Es confidencial. Yo no tengo que hablar de eso. Ah, ¿estás haciendo? Ah, estamos ahí en un trabajo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón esa información le llega a alguien que no debería, nos puede meter en un problema. Entonces, los acuerdos de confidencialidad dicen eso, son confidenciales. No le cuente a nadie de lo que sabe para que eso no, pues no cause problemas, ¿verdad? La limitación es el tipo de muestra, sí, claro. Por ejemplo, si yo hago el cálculo de la muestra, el otro día hice un cálculo y la muestra eran 95 estudiantes y llegué a 94. Entonces, no se pudo completar la muestra total, aunque sí se llegó a una muestra muy cercana, ¿verdad? Porque era muy poquito la diferencia, pero sí lo pongo en la delimitación, ¿verdad? Para que cuando ellos vean que si la muestra era 95, que dice la fórmula y yo saqué 94, que sí, sí, estoy justificando por qué faltó uno, ¿no? Entonces sí es importante. Cuando también se muestra el tipo como una limitación, el tipo de muestra, cuando tengo poca participación y tengo una fecha de entrega. Entonces, sí, vamos a hacer al final el estudio con los resultantes de la muestra, aunque esto no sea en la completitud. No nos va a dar el valor que esperamos, pero bueno, nos va a dar un valor aproximado, ¿verdad? Entonces, esto es otro elemento. La falta de tiempo, pero no como una falta de tiempo, sino más bien con respecto a una limitación del tiempo. Esa investigación está pactada para hacerse en un año, porque ese es el tiempo máximo. Sin embargo, a la fecha hay datos que todavía no se tienen, no se conocen. Entonces, la posibilidad de que el tiempo sea una limitación va acorde al contexto del proyecto, ¿verdad? Eso es importante. Falta de equipo. Yo puse de laboratorio, pero en realidad falta de equipo, de equipo muestra, o yo digo de equipo para hacer pruebas de concepto, ya sea computadoras, equipo móvil, routers, servidores, equipo activo, equipo especializado, ¿verdad? No se cuenta con el equipo especializado para correr las bases de datos en la información respectiva. Bueno, porque de verdad ustedes ya probaron y no tienen un equipo a la mano, ¿verdad? Entonces, o un equipo especializado para procesar las pruebas o para procesar algunos ejemplos que ocupamos, ¿verdad? Entonces, esas limitaciones son muy conscientes, ¿verdad? A veces los estudiantes las hacen como para poner algo, pero realmente eh, es la justificación del por qué no vamos a alcanzar el total del estudio si hay algún elemento faltante, ¿verdad? Eso es muy importante. Y de previo, entonces cuando lo valoran, dicen, ok, ya sabemos por qué, porque yo lo puse, ¿verdad? Porque si no lo pongo, pues la gente pensaría que tengo todas las condiciones apropiadas para que eso se dé. Y por supuesto que esas condiciones pueden variar, ¿verdad? De un momento a otro. Entonces,
Déjenme ver un segundito. Ok, ahí están los objetivos. Las limitaciones, y creo que esa era la web. Tal vez para recopilar, ¿verdad? No olvidar un poco lo que hablamos de los tips, ¿verdad? Los famosos tips. Recordar cuál es el rol del investigador. La regla de siempre mantenerse informado. Tener las características del tema, ¿verdad? La justificación, por qué es importante esa justificación, qué aspectos tomar en cuenta cuando precisamos el tema, cómo buscamos ese problema, ¿verdad? Acordarse del fabricante de teléfonos, las causas, encontrar las causas verdaderas, y puedo explorarlas todas, no es que no las puedo explorar, pero hay que explorarlas en orden, ¿verdad? Tener un método para analizar la información, una estructura, buscar en fuentes confiables, ¿verdad? Para mí las fuentes son esenciales para visualizar pues todos esos elementos. Y por supuesto, tener un pensamiento claro, ¿verdad? Tener un pensamiento analítico, crítico, para siempre estar buscando la mejora, la solución, ¿verdad? No podemos decir que todo existe, hay muchas cosas que todavía faltan. Entonces, el investigador siempre tiene una mente alerta, ¿verdad? Siempre está, no puede ser negativo. El investigador no puede ser negativo porque entonces ahí va en contra del mismo, ¿verdad? Ah, no, eso no va a salir, ah, no, eso no se tiene. No, por supuesto que siempre está hecho para explorar, acuérdense del CSI, todas las posibles causas del por qué suceden las cosas y que esas cosas al final, pues ustedes les sirvan, ¿verdad? No solo para su vida personal, sino para, como les decía ahora, la investigación en el aula, que para mí es esencial para todos los docentes, ¿verdad? Y esto sería por mi parte, Carlos, la verdad muy contenta con este público que poco a poco, ¿verdad? Como cuando uno va al cine, ¿verdad? Se va emocionando y ya luego empieza ahí a participar. Yo siempre les agradezco, pues porque una de las características más importantes que ustedes disfruten la charla es que también pues se sientan a gusto. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Cintia, como siempre. Muchas gracias por todo este apoyo. Bueno, de la charla de Cintia rescato algo muy importante que es la investigación en aula, para hacernos que la investigación es accesible. O sea, no, Claro. siempre pensamos que es aquella investigación que vos ya dijiste, ¿verdad? Que no es inalcanzable, ¿verdad? Y como carrera universitaria acreditada ocupamos investigar, ¿verdad? Entonces, los motivamos a hacer esa investigación en aula, ¿verdad? Los motivamos en dos vertientes. En una que es que como carrera acreditada requerimos de investigar, requerimos que nuestros tutores investiguen, ¿verdad? Y ya Cintia nos da una guía y nos da también hasta un pequeño consejo. No se vayan, con estas palabras se las roba Cintia del semillero de investigación. El metro cuadrado, ¿verdad? Tenemos mucho aquí que investigar. A ella motiva a los estudiantes que busquen un problema en el metro cuadrado de ellos, y ellos traen un montón de problemas, ¿verdad? Y aquí entonces vuelvo, le tomo las palabras a Cintia, digo, investigación en aula, investigación acción, lo que ustedes hacen todos los cuatrimestres, observar, ver a ver alguna mejora. La UNED, la ESEN, tiene una vitrina, por decirlo así, un simposio que hace todos los años, donde nos reunimos a compartir esas experiencias. Hace poco, al fin de semana pasado, tuvimos el segundo simposio y se acercaron tutores, hubo un grupo de tutores encargado de cátedra donde mencionaron una estructura cómo ellos estructuraron la tutoría. Algo que tal vez para nosotros que en nuestro mundo que tiene mucha formación o sea, es algo normal, pero tal vez ponerlo en papel, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿verdad? Todos estamos haciendo investigación sin darnos cuenta, ¿verdad? O ya tenemos nombre y apellido. Y por otra vertiente, que esto nos va a permitir publicar y por ende subir nuestra carrera profesional, ¿verdad? Nuestra carrera universitaria y pasar de profesional 2 a profesional 3 a 4 y vamos escalando y mejorando nuestros ingresos principalmente, ¿verdad? Cintia, nuevamente gracias, gracias a todos los 33 tutores que se quedaron por acá un viernes, les agradecemos mucho haber acudido al llamado. Y Cintia, no sé, alguna palabra tuya para cierre de mi parte estaríamos, y si no, ya damos por terminado. No, Carlos, siempre agradecerle, ¿verdad? Ese resumen que hiciste me encantó,
porque eso significa que ya tenemos, ¿verdad? Ya hemos permeado con esos semilleros, ya se lo sabe Carlos de memoria. Y un poco igual, ¿verdad? Muchos de los que están participando hoy ya han participado en semilleros, que vamos a ver si hacemos otra, ¿verdad? Tal vez para otro cuatrimestre, tiramos otra edición para profes, quedó muy chiva, tenemos profes que ya han publicado, y siempre es un gusto, ¿verdad? Verlos y verlos cómo se van desenvolviendo, muchas gracias a todos, cómo se van desenvolviendo con todas las técnicas, ¿verdad? Y lo que les decía Carlos es cierto. Vean que pusimos el ejemplo de los celulares para que ustedes se los lleven en la mente, que cualquier problema del entorno que ustedes quieran resolver, lo pueden hacer a través de un buen método. Ya tienen esos ejemplos que les mencioné, el CSI, de Sherlock Holmes, de todos estos programas que tienen una estructura, ¿verdad? Tal vez no olvidar eso. Hay una estructura y si respetamos la estructura, datos verídicos, yo creo que van a poder desarrollar cualquier investigación que quieran y investigación en el aula. Este año vengo súper fuerte con investigación en el aula. De hecho, mandé a publicar un artículo a un congreso en Chile que hay de SOTOL, que es en Latinoamérica, ¿verdad? Investigación en el aula fuerte, de todas las universidades en Costa Rica escritas a SINAES, ¿verdad? Como nosotros, que somos carrera certificada. De hecho, fueron varios compañeros, bueno, yo estaba representando al TEC y fueron varios compañeros ahí de la UNED a participar. Y fue todo un desafío, ¿verdad? Porque casualmente la tarea final era presentar un artículo para enviarlo, ¿verdad? Que sea pues, publicado. Y un poco es eso, ¿verdad? Cómo ver a los profesores ya teniendo como esas intenciones ya de escribir es increíble. Así que de verdad, muchas gracias, Carlos, y siempre agradecida con usted y con Carol por la invitación. Muchas gracias a vos y desearles a todas las tututoras madres, ¿verdad? Un feliz Día de la Madre, aunque es el 14 y celebra 15, al revés, que se celebra el 15, perdón, el 14 y es el 15, ¿verdad? Que pasen un bonito día y muchas gracias a todos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Chao, Carlos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Cintia. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Muchas gracias por todo, sí. Igual, feliz Día de las Madres de una vez. Gracias, Oscar. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Sí se conectaron varios que nunca había visto. Voy a detener la regrabación. Cuando detengo se graba, ¿verdad? Supongo. Sí. Ok.